Está con nosotros el psicólogo social Jorge Yamamoto. Jorge, buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Mauricio. Un gusto de saludarles. Estamos sumamente preocupados y necesitamos tu orientación y la de los profesionales vinculados a la conducta humana. Hay esta irritabilidad, esta ira desbordada de manera cotidiana, te la encuentras en el transporte público, en el banco, en cualquier espacio. Ante una cosa mínima, el ciudadano reacciona con una violencia que no se condice al hecho que ha ocurrido. ¿Crees que esto tiene algo que ver con la pandemia, con el confinamiento, con la frustración? ¿Cuándo es que una persona empieza a perder el manejo sobre su ira y la deja fluir de una manera primaria, digamos? Ese es un excelente punto, Mauricio. En primer lugar, tenemos que decir que hay otras sociedades, y sin ir muy lejos, por ejemplo, la colombiana, en la cual en la calle hay una enorme cordialidad. Pero cuando se da un evento de confrontación, es muy probable que uno termine muerto. En el Perú somos muy fáciles de insultar, de agredir y de gritar, pero de allí al episodio letal hay una mayor distancia. Entonces, en términos estadísticos, hay otras regiones en las cuales la violencia letal es mucho más alta. Esto no es para consolarnos, pero para poner en contexto. Entonces, es cierto que ahora observamos un nivel de agresión verbal, de frustración, de interacción violenta no letal mucho más alta. Esto tiene dos explicaciones. En primer lugar, cuando estamos en un nivel de estrés elevado, nos ponemos cerebralmente en un modo llamado pelea o vuela, fight or flight, bronca o sal corriendo. Entonces, ¿qué va a suceder? Que estamos en modo fosforito, en modo defensa, como si estuviese nuestra vida en riesgo. Y por un lado, si hubiésemos manejado bien el tema del COVID, siendo conscientes y tomando distancia, manejando el tema del lavado de manos y del distanciamiento social, ¿eso qué haría? Que nuestro nivel de estrés bajara notablemente. Pero como no le prestamos atención, seguimos en piloto automático y creemos que somos invencibles, en el fondo el cerebro nos dice no, así no es la cosa, y nos pone en modo estresado, en modo de supervivencia, y eso tiene muy negativas consecuencias en la interacción cotidiana y en la práctica de atender eficazmente los problemas. El otro punto es que estadísticamente se encuentra que la depresión está aumentando notablemente, y una de las características paradójicas de la depresión es que, por un lado, reduce nuestra energía, pero por otro lado nos pone más irritables. Entonces, parte de esa, digamos, irritabilidad tiene que ver con que estamos un poco deprimidos de acuerdo a los estudios. Y siempre esto hay nos lleva como una depresión estacionaria porque las fiestas navideñas acentúan, ¿no? A ese ser que hemos perdido, o si estás pasando un mal momento económico, si perdiste tu trabajo, cosa que la pandemia ha logrado multiplicar de una manera exponencial: las muertes, las crisis económicas, las pérdidas de empleo. Y la Navidad es como que te acentúa quizás eso. Pero cuando dentro de un núcleo familiar la Navidad o cualquier acto gatilla esta violencia impactante, desbordada, y la familia ya no lo puede contener,
ni el hermano, ni el papá, ni la esposa. ¿Cómo puedes persuadir para que esa persona se haga cargo que está o deprimida, con niveles de ira desbordados? Porque la negación me parece que es la reacción inmediata. Mandan a terapia a cualquiera menos quien está padeciendo, de acuerdo a tu experiencia, la depresión que se manifiesta violentamente o en apatía, cualquiera de las dos. Pero, ¿cuándo es que se tiene que cruzar esa línea y pedir ayuda profesional? Sí, en primer lugar tenemos que señalar que la verdadera Navidad, aquella que se enfoca en el tema espiritual de un niño que ha venido a traer un mensaje de austeridad y de espiritualidad, si nos aferramos a esa Navidad, no hay forma de que sea una Navidad depresiva. ¿Por qué? Porque si tenemos un mendrugo de pan, o tenemos un hermoso pavo, un chanchito, un lechón, eso es indiferente, porque el centro de la Navidad es adaptarnos a lo que nos toca y salir adelante para nosotros, para la familia y para el país. Nos sumamos, Pero que no sea una fiesta consumista, que quede clarísimo ese mensaje tan potente que estás dando. Pero en austeridad, en abundancia, igual te puedes deprimir y puedes estar pasando un pésimo momento. Y lo que quisiéramos es que la ausencia de salud no se vaya agudizando cada vez más sin encontrar algo que la contenga, que vaya más allá de la práctica deportiva, más allá de lo que la gente cree que lo va a sacar a otro estado emocional, y me parece que no es así. sí, y a ese punto muy importante que refuerzas, que es donde quiero llegar. Entonces, si es que tenemos una Navidad en la cual hay que tener regalos bonitos, hay que tener una gran cena y hay que tener sonrisas necesariamente, la probabilidad de deprimirse es muy alta, especialmente en momentos difíciles como el actual. Entonces, aceptar lo que nos toca y salir adelante con apoyo de la familia y los amigos es una estrategia que es muy potente para prevenir todos estos elementos negativos. Ahora, yendo al punto y a los puntos muy importantes que señalas, ¿cuándo pedir ayuda? Cuando todos tenemos momentos bajos, momentos filosóficos, hay gente que se deprime en su cumpleaños, en 28 de julio, con más razón probablemente, pero el punto es, cuando nuestras responsabilidades ya dejan de cumplirse, ahí es momento de pedir ayuda. Entonces, si yo estoy estudiando y ya no me da la energía para cumplir con mis trabajos y con mis exámenes y me están jalando, no porque no tenga la capacidad, sino porque no tengo la energía, ahí hay una señal. Si empiezo a dejar de cumplir los trabajos, no porque tengo incapacidad de hacerlos, sino porque no tengo la energía, ahí hay otra señal. Si no cumplo con mis responsabilidades familiares y de ciudadano, esos son los criterios para buscar ayuda profesional. Jorge, te agradezco profundamente la forma como abordas el tema, y que nos quede claro que el consumismo no nos puede arruinar ninguna fiesta, menos esta que es tan difícil, que es en plena pandemia con esta variante Omicron, ¿no? Y otra cosa que rescato, que quisiera reafirmar para terminar, es que la negación te trae consecuencias nefastas. O sea, estar fingiendo de que estás feliz o estar sonriendo para que tu familia te vea como el fuerte, el valiente, y en realidad te estás hecho polvo, me parece que por ahí no va la salida para recuperar la salud emocional. Siempre hay que decir lo que uno está sintiendo. Estamos acostumbrados, ¿cómo te sientes? Y uno tiene que contestar estupendamente bien, y en el fondo no es así. Efectivamente, Mauricio, ese es un punto central.
Pero hay un nivel un poco adicional y es que el problema es cuando uno mismo se cree ese engaño. ¿Por qué? Porque a veces, y más bien con frecuencia en momentos difíciles, uno tiene pensamientos irracionales, que uno se las cree. Y esos pensamientos irracionales nos llevan a que nos sentamos mal y actuemos mal. Entonces el punto es que empecemos a ser conscientes. ¿Y qué quiere decir eso? Y es la característica que nos diferencia con las otras especies. Todas las especies en la naturaleza actuamos a través de hábitos y a través de reacciones producto de la evolución. Pero el ser humano puede salir de esos hábitos y de esas reacciones y observar su conducta y contrastarla con qué tan racional y a qué buen puerto nos lleva. Entonces, cuando empezamos a darnos cuenta que nuestras ideas de que no pasa nada, de que el COVID no es un problema y que la vacuna es una tontería, si salimos y nos damos cuenta que esos pensamientos no nos llevan a buen puerto, vamos a buscar cambiar esos pensamientos. Por ejemplo, sí se puede combatir el COVID, pero con distancia social, con lavado de manos y con los otros cuidados que ya sabemos. Y eso nos lleva a un sentimiento de tranquilidad y a una acción racional que termina generando un círculo virtuoso y que nos lleva a ser conscientes y a tener conciencia frente a nuestra conducta en los familiares y con la sociedad. Muchas gracias, Jorge. Nos invitas a ser honestos con nosotros mismos, a revisar nuestra conducta de una manera tranquila, relajada y a tratar de sobrellevar los tiempos que son muy difíciles. Gracias nuevamente, Jorge. Si hay que brindar, no sé, con valeriana, con pipinela, con manzanilla, lo haremos. Y con 3 gotas de cannabis también. Vamos a cambiar nosotros drásticamente de tema y nos vamos a ir a algo que realmente siempre le hace bien a todas las almas, el arte, la música. Y tenemos el honor de contar, para cerrar este programa, a una de las mejores artistas que hay en el país. Rubí Palomino estará conversando con nosotros después de triunfar en el programa de Gisela Valcárcel, con una carrera ya sólida, pero es realmente emocionante conocer su historia, como una mujer nacida en Huancayo se ha abierto un espacio con una fuerza, con una potencia admirables. Regreso con Rubí Palomino.